Hola, buenos días. Les saludamos aquí desde México, Mazatlán. Bienvenidos a Café con Datos. El día de hoy tengo el gusto de estar con Gustavo. Gustavo Vera. Y Gustavo, cuéntanos qué haces acá en Mazatlán. Pues estos días nos encontramos aquí porque venimos a apoyar a los compañeros programadores en el evento de PyCon Latinoamérica que se celebró aquí. Entonces, es la razón de la que estamos. ¿Presentaste alguna charla? Sí, es curioso porque yo no venía con la intención de presentar una charla. Yo perdí la oportunidad de meter una, pero al final terminé cubriendo a alguien y tuve la oportunidad de presentar una charla sobre metaprogramming con Python, obviamente. Wow. Cuéntanos un poquito de tu charla. Bueno, la charla que di ya la había presentado en Python CDMX, que es la comunidad a la que pertenezco. Y pues a mí me gusta hablar un poco de temas un poco más como del core de Python. Y de eso se trata, pues básicamente cómo implementar o cómo entender y usar metaprogramming en Python. Metaprogramming. ¿Y cómo defines metaprogramming? ¿Qué es metaprogramming? Bueno, yo como lo explico, hay una definición, pues como en pocas palabras, que eso hace referencia a código que hace código que crea código o código que supervisa la creación de código. Entonces, pues en lenguajes como Python, pues te dan la posibilidad de que en tiempo de ejecución tú puedas cambiar o interrumpir el intérprete de Python para que haga algo que tú quieres en un momento específico. Por ejemplo, hacer algo antes de que se ejecute una función y después. Por ejemplo, vigilar cómo o supervisar cómo se crea una clase, ¿no? Entonces tú le puedes decir a Python cómo va a crear una clase en tiempo de ejecución, ¿no? Es como interrumpir al intérprete, ejecutar algunas cosas antes de que suceda lo que Python hace normalmente y después dejar correr a Python. Por ejemplo, un caso real donde puedas aplicar metaprogramming. Ya. Pues varios de los patrones o funcionalidades que hay en metaprogramming se ven más en los frameworks, ¿no? Entonces yo digo que son técnicas o funcionalidades que se utilizan mucho cuando haces código para desarrolladores, ¿no? Cuando haces una librería o un framework ya más grande, ¿no? Entonces, pues casos de uso, por ejemplo, algo que es parte de metaprogramming son los decorators. Entonces, eso nos da, por ejemplo, la posibilidad de agregar funcionalidad a una función ya existente. Entonces, muchas veces nosotros estamos trabajando con código que estamos importando, sí, y a lo mejor queremos agregar una funcionalidad extra, sí, y es una forma elegante de hacerlo, ¿no? Con metaprogramming, ¿no? Agregar funcionalidad a algo que ya está hecho. ya. ¿Qué eres? ¿Científico de datos, ingeniero de datos, analista de datos? ¿Cómo es tu rollo? Yo actualmente me considero ingeniero de datos, pero digo nada más una breve historia de cómo fue que llegué ahí. Pues es que ¿Sí? en realidad yo empecé como científico de datos, porque mi background sí sé programar, pero a mí me llaman mucho la atención las matemáticas, y como también di clases en algunos años, sentí que la forma de unificar esas dos cosas que me gustan, la programación y las matemáticas, era a través de la ciencia de datos. Pero sí, pues, yo creo la historia de muchos científicos de datos. Uno empieza, yo llegué al sector financiero con esa ilusión, pero para empezar no había datos en la empresa donde empecé. Entonces, cuando digo no haber... prima. ¿Perdón? Es como la materia prima, Sí, los datos. exacto. Entonces, no es que no tuviéramos datos, o teníamos datos, pero no teníamos forma de sacarles información, ¿no? Claro. Entonces, cuando digo construir datos, o que no había datos, es que teníamos que construir primero toda la arquitectura para poder limpiarlos, gestionarlos, consumirlos, y después, como paso final, analizarlos, que es lo que nos corresponde como científicos de datos. Entonces, en esa carrera, pues al final me tuve que hacer experto construyendo los datos, haciendo todos los pasos primero, y al final pues tuve que salir de ese trabajo y jamás llegué a concretar mi carrera como científico de datos. Por lo tanto, me hice experto en toda la parte que es ingeniería de datos.
¿Cuál crees que debería ser la forma correcta de aprender ciencia de datos? O sea, desde tu experiencia, ¿cuál fue la forma de aprender? ¿A través de cursos, a través de videos, a través de la universidad? O no sé, ¿qué te ha funcionado a ti? A mí en todo lo relacionado a programación, no solamente a ciencia de datos, a mí lo que me funcionó mucho fue ser, eh, ¿cómo se dice? ¿Autodidacta? Sí, autodidacta. Sí. Ajá. Entonces, a mí lo que me sirvió, yo soy un poco más de, como visual, como dicen, me sirvió mucho al principio ver muchos videos y hay información gratuita en YouTube de gente muy buena. Entonces eso me motivó a... es la semilla, ¿no? La espinita para poder seguir. Después, en mi caso, pues conocí gente que, por ejemplo, había estudiado matemáticas y entendí que sí es muy importante también ver ese lado, ¿no? Porque actualmente yo siento que muchos se van directo a la programación y en el análisis es como simplemente lo veo como mucho de copiar y pegar, pero yo lo que recomendaría es entender y sí vale la pena saber pues un poco de matemáticas para poder después entender libros pues más como estadística, finanzas, estadística. Cosas, pero ¿crees que un factor también decisivo para moverte a estas áreas de ciencia de datos puede ser el factor económico, donde pues puede ser que se esté ganando bien, o es más por un hobby o algo que te apasiona, que te gusta, o las dos? Bueno, ¿te refieres respecto a mí? ¿Sí? ¿Por qué fue que estoy en eso? Bueno, lo que pasa es que los datos creo que en la actualidad son más relevantes. Antes yo creo que, por ejemplo, el boom era hacer páginas web o servicios web y así. Pero ahora creo que un boom equivalente es los datos. Y más porque, pues sí, en sectores como el sector financiero, actualmente pues aportan mucha inteligencia de negocio, ¿no? Entonces eso sí, por supuesto, como consecuencia tiene una repercusión en lo monetario, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, ese es el panorama, así como lo veo, ¿no? Hay un boom ahorita de datos. Sí. Y principalmente, ahorita que estamos en esto de Python, es como se está volviendo el estándar, ¿no? Para la manipulación de datos. Ya un paréntesis ahí, es que algo que igual escuché en las conferencias, así como en general, es que Python, como es un lenguaje muy sencillo, es una puerta muy fácil de abrir para meterse a la programación y a los datos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, y ya casi para ir terminando, cuéntanos tu experiencia, ¿qué te pareció la PyCon? ¿Alguna conferencia que te haya llamado más la atención? ¿Algún tema que te dejó ahí con inquietud? Sí, pues la verdad estos eventos son muy padres porque las conferencias que te puedes encontrar van desde lo muy técnico hasta cosas motivacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí sí me gustaron algunas que son más como motivacionales. Y por ejemplo me llevo de ese lado yo me llevo una frase, ¿no? Que era lo que decía una de las organizadoras que había escuchado con anterioridad, ¿no? Que había personas que llegué aquí por el lenguaje, pero me quedo por la comunidad, ¿no? Claro. Que es algo, creo que es lo más importante de las conferencias, venir a conocer también gente, conocer el contexto de la gente, ¿no? Porque no es nada más como conocerlas, cuál es tu nivel técnico, qué haces, sino conoces el contexto de la gente, y más cuando son de otros países, pues también te ayuda a ti a abrir como a decir, la gente no es solamente como mi grupo de amigos o mis compañeros de trabajo, o sea, hay un buen de contextos muy interesantes, ¿no? Y una de las que me gustó fue de este chico, creo que igual lo vas a entrevistar, que trabaja para el sector salud. Sí. ¿No? Tengo uno de nuestros amigos de la comunidad de CDMX, lo impulsó a dar una plática y fue de las cosas que más me llamaron la atención en la conferencia, ¿no? Una explicación que le dieron de 3 minutos, se me quedó ya para siempre, ¿no? De aquí. Buenísimo. Pues son las dos cosas que puedo resaltar. Pues muchas gracias, Gus, y también gracias a IA Pixeleado que está detrás de cámaras. Muchas gracias, Gus y Pixeleado. Ellos son de México y aquí los conocí. Realmente he sentido mucha hospitalidad de parte de la comunidad y en especial pues de ellos que hemos estado conversando.
Estuvimos en la noche ahí platicando en la orilla de la playa, literal, conversando sobre geografía, cómo son los países y todo, y pues este ha sido un evento magnífico, y conocer personas, aprender de estas personas, es algo que me llevo y que estoy agradecido por ello. Y gracias nuevamente. Sí, igualmente, gracias a ti. Gracias, Pixeleado.